palabra. Hoy voy a estar compartiendo Marcos 14 del 32 al 42. Título de este mensaje: No te duermas en medio de la tempestad. Marcos 14, 32 al 42. Punto número 1. Voy a estar tocando 3 puntos para los que quieren tomar notas. Está bien. Punto número 1. Está bien no estar bien. Leamos del 32 al 34. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Aquí vemos que Jesús necesitaba a sus amigos, necesitaba a los discípulos. Vemos que Jesús está pasando por un momento de tristeza y angustia, pero sus discípulos deciden dormir. Algo grande está por suceder y ellos durmiendo, ¿verdad? Y Jesús les acaba de decir: velad. ¿Cuántos creemos que Dios está haciendo algo grande en nuestra iglesia? Amén. Pero hay una pregunta: ¿estamos durmiendo o estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia? ¿O realmente estamos dormidos espiritual? Aquí vemos que los discípulos de Jesús están durmiendo cuando Jesús les acaba de decir que su alma está triste hasta la muerte. A veces estamos dormidos espiritualmente porque perdemos la esperanza de que Dios puede restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres. Muchos de nosotros tristemente nos estamos durmiendo a lo que Dios está haciendo. Estemos velando y orando, hermanos. En el 34 dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho o escuchado a familiares o amistades decir que sienten que ya no pueden más? ¿Cuántas veces preferimos dormir que enfrentar la realidad? A veces nos sentimos cargados por nuestros trabajos o por nuestras responsabilidades como padres. Lo que me llama mucho la atención es que Jesús, en sus últimas horas, antes de ser arrestado, Él sabía lo que estaba por suceder y estuvo bien el no sentirse bien. Eso no significa que Jesús no confiaba en el plan de Dios. A veces tenemos un mal concepto de que creer en Dios es nunca estar preocupados o angustiados. Cuando pasamos por algo difícil no significa que no estamos bien espiritualmente. No quiere decir que no tenemos una relación con Dios. ¿Alguna vez le has contado algo muy íntimo a alguien y empezamos a contar cómo nos sentimos y a veces su respuesta no es la que esperábamos? Hermanos, la iglesia debe de ser el lugar más cómodo de no sentirse bien. Y hablo de nosotros que somos la iglesia. Porque si vas y le cuentas a alguien que no conoce de Dios tu situación, vas a terminar peor de que como estabas. Aquí es donde aprendemos a formar una relación con Dios.
y aprendemos a descansar en Él. Porque solo Él nos da esa paz y somos llenos de su amor. Y el cuerpo que somos nosotros, aquí aprendemos a ser vulnerables y a complementarnos unos a otros. ¿Cuántos hemos dicho, verdad, o escuchado decir, Dios nunca te va a dar más de lo que puedas cargar? Pero la realidad no es esa. A veces experimentamos más de lo que podemos cargar. Por eso hay tanta depresión, tanto suicidio, tanta maldad, porque se nos hace difícil ser vulnerables y humildes para reconocer que necesitamos a Dios. Pero la promesa de Dios no es que experimentemos más de lo que podamos cargar. La promesa de Dios es que cuando pasemos por dificultades, es que Él estaría con nosotros. Amén. Vayamos a 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Que no sea humana. Mis hermanos, mientras estemos en este cuerpo vamos a experimentar situaciones en nuestras vidas que a veces sentimos que no vamos a poder con ellas. Mucho más de lo que a veces decimos, ¿no? Sigue diciendo, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Realmente nos necesitamos unos a otros y estar alertas a las necesidades del cuerpo de Cristo. Así como Jesús necesitó a sus discípulos, que no fue lo que esperaba, ¿verdad? La palabra de Dios dice que donde hay uno o dos en mi nombre, ahí estoy yo. Y en medio de ellos, ¿verdad? Y si Dios está en medio de nosotros, quiere decir que uno debe de estar para el otro, para sobrellevar las cargas de los demás. Amén. Punto número 2. No nos cuesta nada preguntar, aunque los planes de Dios sean diferentes. Leamos el 35, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Qué ejemplo más bonito de Jesús con Dios. Teniendo esa relación de padre e hijo, pidiendo a Dios que si fuera posible, pasase de él aquel proceso, aquella hora, por el cual Jesús estaba pasando, o iba a pasar. Aprendamos a ser vulnerables en tiempos de angustias. No es malo hacer preguntas a Dios cuando pasamos por procesos difíciles. Dios solo quiere que hablemos con Él, aunque su voluntad sea otra. Pero Dios quiere que tengamos una relación con Él. Jesús estaba siendo vulnerable con Dios, ¿verdad? Sabiendo que la voluntad de Dios iba a ser otra. Pero Jesús, siendo vulnerable y diciéndole al Señor, pasa de mí esta copa. 36 dice, y decía, Abba, Padre,
Todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Me gusta cómo Jesús se refiere a Dios diciendo, Abba, Padre. Hermanos, esta palabra habla mucho sobre la relación de Jesús que tenía con Dios. ¿Cuántos tenemos esa libertad de venir a Dios y decirle, Padre, estoy pasando por esta situación. Te pido que la cambies, pero que sea tu voluntad? Creo que para Jesús lo más difícil no era que sabía lo que estaba a punto de suceder. La tristeza y la angustia de Jesús fue porque en esos momentos ya estaba experimentando la separación de Dios. ¿Alguien alguna vez se ha imaginado ser separados de Dios? Sabemos que fue porque Jesús era el Cordero que iba a morir por nuestros pecados. Por eso Dios tenía que separarse de Jesús. Aunque Jesús no tenía mancha, pero iba a entregarse por las nuestras. ¿Cuántos estamos agradecidos con Jesús por ese sacrificio que hizo? Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elid, Elid, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos por qué Jesús le dolía más la separación que el sacrificio. Amén. Versículo 37 al 38. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Punto número 3. A veces no tenemos las fuerzas para hacer lo que queremos. Jesús aquí les está diciendo que se mantengan alertas y que estén despiertos, pero ellos están físicamente cansados. Y cuando Jesús regresa, los encuentra durmiendo, ¿verdad? ¿Cuántas mamás y papás nos vamos a identificar con esto? Hay veces que mi esposa y yo estamos muy ocupados con las responsabilidades del trabajo y de la casa, los niños, ¿verdad? Hay días en que para el tiempo de que ya regresé del trabajo, cenamos, recogimos, ya me bañé, pasamos un tiempo con los niños, luego los dormimos. Y ya para ese tiempo que queremos platicar, mi esposa y yo ya estamos cansados. Y a veces hay cosas pendientes de qué hablar como pareja. A veces estamos hablando en la cama y de repente me dormí. O se durmió ella, ¿verdad? O nos quedamos dormidos. Nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un día me levanto en la madrugada, eran como la 1 o 2, y mi esposa, me desperté y mi esposa estaba sentada, tratando de dormir en Itzayana, ¿verdad? Y le digo, descansa, ¿verdad? Yo cuido a Itzayana. Y ya se acuesta mi esposa y pues ahí estoy yo, ¿verdad? Tratando de ser el héroe de la noche. Y estaba bien, ¿verdad? No me sentía tan cansado. De repente me quedé dormido. Y recuerdo que el colchón no tenía, es que los colchones tienen una base
pues el colchón no tenía esa base y la cabecera pues quedaba un espacio grande atrás. Y ándale que me quedo dormido, ¿verdad? Y más al rato escucho que Itzayana estaba abajo de la cama. Yo creo que andaba buscando su bibi, yo creo. Porque el Lebre se durmió, ¿verdad? ¿Cómo terminó allá? ¿Quién sabe? Me imagino que ustedes que han sido padres y madres han pasado por momentos iguales. Que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, los discípulos físicamente estaban cansados. Pero en lo espiritual ellos estaban dormidos. Gracias. Estaba muy lejos la mía. Pero en lo espiritual ellos estaban cansados. En lo espiritual ellos estaban dormidos. O ciegos. Porque si ellos hubieran sabido lo que iba a pasar cuando Jesús... Si ellos hubieran sabido lo que iba a pasar cuando Jesús les dice orar y velar para que no entréis en tentación, ellos hubieran estado alertas. En oración. ¿Cree que iban a poder dormir? No creo. Si hubieran sabido que iban a crucificar a Jesús, probablemente hubieran estado alertas y en oración. Y también al día siguiente no hubieran corrido todos. Jesús les estaba preparando para que no entraran en tentación. Yo no puedo dormir cuando hay algo importante que hacer. Cuando sé que me toca compartir la palabra al siguiente día. O cuando salimos de viaje. O tengo algo que solucionar en mi matrimonio. No puedo dormir sabiendo que hay algo muy delicado que solucionar. Esto es lo que Jesús les estaba tratando de decir. Que estén orando y que estén alertas. Velar y orar significa estar siempre despierto y en guardia de tal manera que podemos ver cuando el pecado está a la puerta y quiere entrar en nuestras vidas y en nuestro hogar. También quiere decir que estamos constantemente en contacto con Dios y que oramos a Él por fuerza para vencer el pecado. Hermanos, la oración nos recuerda que necesitamos a Dios y que no podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. A veces no oramos porque perdemos la visión del llamado de Dios. Nos hemos olvidado de todas esas promesas que un día cuando pasábamos por problemas le hicimos a Dios. Creo que todos estamos conscientes de ellas. Pregunta, ¿Dios nos ha fallado alguna vez? Nunca. Meditemos en eso y regresemos a esos días donde la prueba fue tan difícil que buscamos y clamamos a Dios y doblamos rodillas en oración. Nuestro llamado o necesidad debe de ser tan grande que nos trae esa necesidad de orar. Hermanos, Jesús estuvo triste y angustiado por nosotros. ¿No estamos agradecidos con Él por eso? Hermanos, quizás para muchos de nosotros la distracción o el estar dormido sea un dolor por la pérdida de alguien. Un problema, alguna enfermedad, problema en el matrimonio. Puede que nuestra relación con nuestros hijos esté cambiando. Puede ser que ya sabes cuál es el llamado que Dios te hizo, pero a veces no sabes cómo tomar esa decisión. A veces también hay cosas que no queremos soltar. Y eso nos tiene dormidos. Tal vez hoy estamos aquí y Dios quiere despertarnos espiritualmente como iglesia.
Si hay alguien aquí que Dios tocó tu corazón, me gustaría hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro. Tal vez nunca le has entregado tu vida al Señor. O nunca te has comprometido con Él. Puede que no sabes cómo tomar esa decisión. Tal vez solo te sientes cargado por la vida, por el trabajo. Sientes que no eres apreciada por más que te esfuerzas en hacer las cosas mejor. Quiero recordarte que a Dios sí le interesa todo tu esfuerzo que haces. Desde lo mucho o lo poquito que haces. No sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sí la conoce. Quizás solo quieres restablecer tu relación con Dios. Pidamos al Espíritu que nos llene de su presencia, de su gracia, de su paz. Seamos como niños cuando necesitamos a nuestro Padre. Esta noche solo clama a Él. Y así como Jesús, dile: Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Pero que sea tu voluntad y no la mía. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Señor, en esta tarde, Señor, que estamos reunidos aquí, Padre, con necesidades, con problemas. Venimos con un corazón, Señor, humilde, reconociendo que te necesitamos. Reconociendo, Señor, que fuera de ti, Señor, nada es posible, Señor. Si hay alguien, Señor, que está pasando, Señor, por dificultades, Señor, aquí es donde podemos ser vulnerables. Aquí es donde encontramos esa paz contigo, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Muévete en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a quitar las cosas que nos impiden tener una relación íntima contigo, Señor. Así como Jesús, Señor, clamaba a ti, Señor, hoy clamamos a ti, Señor. Reconociendo, Señor, que las cargas, Señor, son muchas, Señor, y a veces no podemos con ellas, Padre, pero tú prometiste estar con nosotros, Señor, en toda situación. Gracias por tu promesa, gracias por nunca dejarnos, Padre. Padre, si tu Hijo Jesús pudo clamar tu nombre, si tu Hijo pudo ser vulnerable y contarle a sus discípulos cómo se sentía, Señor, que así nosotros, Padre, podamos venir, Señor, y ser vulnerables con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Pero sobre todo, Señor, venir contigo, reconocer que te hemos fallado. Gracias, Espíritu Santo. Muévete en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar aquí, Señor. No cabe duda, Señor, que eres increíble, Señor, en tu creación.
Tú cambias, Señor, las situaciones. Tú transformas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que traigas paz, Señor, a tu iglesia y que nos permitas, Señor, seguir sirviéndote, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén.